ahí sí, para que la podáis ver después. Bueno, la próxima semana yo creo que vamos a hacer clases el lunes y el miércoles, ¿ya? Incluso podría ser también el jueves. Porque esa sería como la próxima semana, sería como la última semana de clase teórica, ¿ya? Entonces el lunes podríamos ver poblaciones, lo voy a conversar con las chicas mañana del jueves. Hoy día, o sea, el miércoles de la otra semana vemos comunidades, ¿ya? Y el jueves podríamos hacer ejercicios de poblaciones y de comunidades, ¿ya? Entonces ahí podríamos hacer, como por así decirlo, la semana completa clase, ya siempre y cuando las otras chicas puedan también. Si no, nos vamos a quedar nosotros el lunes. No sé si te puedes conectar el lunes a las 7, del lunes a las Sí, 7. Ya, entonces podrías tomar la clase el lunes de poblaciones y podrías tomarla el miércoles con sí, comunidades. ¿Ya? De hecho, bueno. sí, el miércoles voy a ver porque pedí. En todo caso, claro, si pediste ahora al médico, por último, si no, repito el jueves y la puedes tomar el jueves a las 8. ¿Ya? Yo creo que, yo creo que a la misma hora, como a las Ya, 6 debe ser, así ya. que Sí, voy a yo estar a creo las que sí. 7:30 ya libre. Ah, ya, perfecto. Me avisáis nomás, pues entonces empezamos a las 7 y Y media el otro miércoles. sí, porque el jueves yo tengo química a las 8. Ah, ya tenéis clases, claro, tenéis clases con el rol. Ya, entonces el jueves es absolutamente inviable. Dejémoslo para el lunes y el miércoles no. Ya, ya entonces ahí ya va tomando más forma la próxima semana. Ya. De cadena alimentaria no es mucho en todo caso. Principalmente lo que les van a preguntar de cadena alimentaria se va a resumir en uno o en dos ejercicios. ¿Ya? Todo relacionado, o muy relacionado en realidad, no todo, pero muy relacionado con la materia de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque se entiende que la fotosíntesis es la puerta de entrada de la energía lumínica, ¿ya? Que la planta la va a transformar en energía orgánica. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia de la fotosíntesis como la base de la cadena alimentaria, ¿ya? Y en base a la energía que es capaz de cuantificar el productor, se va a poder traspasar un porcentaje que va a ser más pequeño, lógicamente, a los siguientes niveles tróficos, por los consumidores de distintos tipos, ¿ya? De distintos órdenes. A ver, la clase pasada vimos fotosíntesis. Recordar entonces que la fotosíntesis se realiza en este organelo que solo tienen los vegetales, que son los cloroplastos. El cloroplasto es bien particular como organelo, ¿ya? Y lógicamente el cloroplasto va a tener estructuras que otro organelo no tiene, ¿ya? Los tilacoides, por ejemplo, que es en donde se almacenan los pigmentos. No hay otro organelo con pigmentos que no sea el cloroplasto, ¿ya? Y el estroma, ¿ya? Es aquella estructura, porque en realidad no es un organelo, aquella estructura que tiene el cloroplasto que le permite hacer la fase oscura, ¿ya? De la fotosíntesis. Lógicamente el tilacoide va a realizar la fase clara, que es la fase que depende de la energía solar, ¿ya? La fase Sí. dependiente de la luz, bueno, hay cualquier cosa que te quieras consultando, me preguntáis nomás, porque igual siento como que el internet anda medio entrecortado, pero yo creo que es precisamente por el tema de que, de hecho, de cerrar, aunque tengo casi todo Sí, cerrado, ¿no? no, igual yo también me acabo de conectar al celular, así que ojalá que ahora tenga mejor Sí, no, señal. de hecho, o sea, yo he No estado sé, yo con el también. internet irregular toda la semana. Toda la semana. De hecho, desde el sábado, pues, cuando hicimos ejercicio, ya andaba guateando. ¿Ya? Y después de eso, ya el lunes fue complejo. Ayer igual fue más o menos complicado. Y hoy día parece que hoy día le tocó más fuerte. Ya, pues. Y la fase dependiente de la luz, ojo ahí, la fase dependiente de la luz va a generar, lógicamente, energía. Esta coenzima que se va a transformar en futura energía, que es el NADPH, y el oxígeno molecular que se libera al ambiente. ¿Ya? Entonces ahí, clásica pregunta de fotosíntesis, ¿de dónde proviene el oxígeno que respiramos para la respiración celular? Es el oxígeno que la planta elimina, por así decirlo, en la fase clara. ¿Ya? Y De la la fase, hidrólisis. claro, justamente, se hidroliza el agua por la acción de la luz, se rompe la molécula de agua por la acción de la luz. ¿Ya? La luz solar, en cierta forma, es la que la va a romper, la va a separar. ¿Ya? Sí, porque el hidrógeno se va a quedar con la coenzima NADPH, que en realidad el estado normal, el estado oxidado, es el NADP, y el estado reducido es el NADPH, que con el hidrógeno del agua. ¿Ya? Y la fase independiente de la luz va a tomar ese ATP y ese NADPH, ¿ya?
y junto con el dióxido de carbono de la atmósfera va a generar compuestos orgánicos, donde el principal compuesto orgánico va a ser la glucosa, porque es como lo primordial que va a tratar de hacer la planta, después generará lípidos y después generará proteínas, pero primero que todo va a generar carbohidratos, ¿ya? Y lógicamente va a devolver el ATP a su estado menos valioso, que va a ser el ADP, y el NADPH va a volver al estado sin reducir, ya que sería el NADP+. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque va a aceptar electrones después que van a venir del agua, ¿ya? Oye, Eso, una dime, pregunta. dale no. El otro día vi como una pregunta que decía como que por lo general, a ver cómo te lo explico, Dale no. que el agua rompía moléculas que en general estaban cargadas, cargadas eléctricamente, ¿no? O sea, el agua tiene la facilidad de ionizarse. Ya ¿Ya? normalmente el agua cuando se separa, lo normal, ¿eh? Porque en el caso de la fotosíntesis, entre comillas, es atípico, por eso solamente lo hace la planta. Lo normal es que se separe el agua en su estado ácido y su estado base, ¿ya? O sea, se separe en hidrógenos y se separe en grupos hidroxilo, en grupo OH, ¿ya? Para que cuando se junten formen el HOH, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ya? Eso es lo que ocurre normalmente con el agua. Ahora, en la fotosíntesis, la planta como tal, ¿ya? De hecho ahí estaría generando una formación de iones, pues, como dices tú. Pero en el caso de la fotosíntesis, la ruptura del agua es atípica porque libera, ya toma varias moléculas de agua, en realidad no toma una sola, las separa de los hidrógenos, los va a separar del oxígeno, y el oxígeno se va a reconstruir en el estado de oxígeno molecular, ¿ya? Entonces, como te digo, es bastante atípico porque el oxígeno podría liberarse como oxígeno puro, ¿ya? Pero la planta es tan buena gente que lo transforma y lo libera en forma de oxígeno molecular. O sea, el estado de oxígeno respirable, en resumidas cuentas, ¿ya? O sea, no es que la planta sea buena gente, sino estoy como el ex ministro. La cosa es que el oxígeno no, lo normal es que el oxígeno cuando esté solo, en estado puro, trate de buscar otro oxígeno para completarse y completar su estructura de Lewis y volver al estado molecular. Ya, al final, eso es por una afinidad eléctrica, en realidad, eso es lo que pasa con el oxígeno. Y nosotros, las formas de vida, nos adecuamos a ese oxígeno nomás, porque ya estaba en la atmósfera y lo empezamos a consumir. Pero no es porque la planta sea así, como te decía yo, buena gente. Lo que sí es que el oxígeno proviene del agua. Y esa es la que tiene que quedar completísimamente claro, como te digo, porque esa ha sido una pregunta muy recurrente en la prueba, de forma directa o de forma indirecta, ¿ya? Y ahí, como dices tú, el proceso se llama fotólisis o hidrólisis, ¿ya? Con luz, en ese caso, o simplemente se va a llamar fotólisis del agua, ¿ya? Que sería la hidrólisis del agua, pero con luz. Al final es eso. Ya, pues. Vamos entonces con la cadena alimentaria. Vamos a ver los niveles tróficos, cómo se obtiene la energía, y aquí me voy a colgar de una parte de química, por así decirlo, y de física, pero un poquito no. A ver, lógicamente la termodinámica juega aquí, ¿ya? Porque puede que se me caiga porque me estaban llamando por teléfono, ¿viste? Conexión inestable. Pucha, no puedo apagar el teléfono porque seguro me van a volver a llamar. Ya, si vuelven a llamar tendré que volver a cortar, ¿ya? ¿En qué quedaba yo? En termodinámica. ¿Por qué? Porque la termodinámica son leyes. Ya, de hecho, las voy a proyectar al tiro. Y yo creo que estas dos leyes de termodinámica quizás las ven en... Espera un ratito, espera un cochito. Dale. Ahora sí. Sí, pues es para que no me llamen, porque si me llaman se me corta internet, pues lamentablemente el teléfono no comparte la misma línea. Pues. Ya, ahí sí. La termodinámica es la ley, es una ley, entonces el universo completo se va a regir bajo ese concepto, ¿ya? Y nosotros las formas de vida y los sistemas biológicos se van a basar en las leyes de la termodinámica, ¿ya? Entonces hay que considerar la primera ley y la segunda ley, que son las que van a... rigen en cierta forma las cadenas y las transferencias energéticas en los ecosistemas, ¿ya? Entiéndase el ecosistema como un sistema abierto, ¿ya?
La primera ley, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Donde lógicamente ahí vamos a considerar que la energía en el universo, ¿ya? Por lo menos va a ser constante, ¿ya? Que no se va a crear ni se va a destruir. Y que van a haber transferencias energéticas, que es lo que considera la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley dice que la energía, cada vez que hay una transferencia energética, hay un porcentaje de esa transferencia que se disipa, que se pierde, y que se pierde como energía calórica que simplemente no va a poder ser aprovechada, ¿ya? En nuestro organismo es muy común perder energía en forma de calor, ya sea por la transpiración, porque hay un exceso de calor y tenemos que eliminarlo, o en algunos casos cuando hay contracción muscular, la contracción del músculo también genera calor, ¿ya? Y esa energía simplemente no se va a aprovechar porque es producto de un trabajo mecánico, ¿ya? En las cadenas alimentarias eso es la base, y realmente es tan tajante la segunda ley para las cadenas alimentarias que limita mucho el número total de individuos, ¿ya? Por lo tanto, los productores son un gran número de individuos, siempre hay productores disponibles, ¿ya? Porque ellos lógicamente reciben la energía del sol, que es virtualmente, o sea, no es virtualmente, sino que es para ellos es como una fuente casi infinita, lógicamente la energía infinita no existe, ¿ya? Y para los consumidores también limita el número, porque dependen de la energía del productor, y si el productor genera poca energía, pucha, este año van a tocar las vacas flacas, por así decirlo, porque los consumidores también van a disponer de menos energía, ¿ya? Y como te digo, si hay menos energía disponible, vamos a tener menos individuos en total en la población, perdón, en la comunidad o en el ecosistema, ¿ya? Teniendo más o menos claro eso, y creo que si no me equivoco, termodinámica ustedes lo ven en química, si no me equivoco. De ahí me estoy tirando el piscinazo porque no me acuerdo bien. Yo me acuerdo de haberlo visto en química, pero capaz que se lo hayan cambiado, ¿ya? De hecho, el ciclo del agua, no el ciclo como tal, el agua como que se va ahora en física. Hubo un tiempo que la veíamos nosotros en biología y después se la tiraron a los químicos, ¿ya? Entonces ahí yo no sé dónde están los contenidos actualmente. Por lo menos el agua en biología no está y no va a entrar, ¿ya? Así que si lo viste en física, para allá se fue el agua entonces, pobre agua. Todo el mundo la va pateando. Solo en electro y con el tío, ¿no? Ya, También en papá que... química, pero también en química, pero también estoy viendo, o sea, en física, viendo temperatura y calor, pero ahí veo las anomalías del agua, ¿no? Claro, claro, entonces la ves como un fenómeno físico o la ves como un solvente quizás, pero en ningún caso se ve como un disipador de calor, que es como la veíamos nosotros esencialmente. El contenido en cierta forma lo ves igual, pero no desde el enfoque del área de donde estaba anteriormente. Pues ahí lamentablemente no se pasa con todas las propiedades que tiene, porque al final esa es la función del agua, o por lo menos nosotros en biología la veíamos desde el punto de la funcionalidad biológica, ¿ya? Ya, pues, entonces las leyes de la termodinámica explican estas transferencias energéticas, explican también la disipación de calor, y eso lamentablemente va a limitar el número de individuos de la población. Ya, vámonos entonces directamente con la base de la cadena alimentaria, y aquí vamos a tener a los productores, ¿ya? Los niveles tróficos clasifican u ordenan, por así decirlo, las relaciones alimentarias que existen entre ciertas poblaciones, ¿ya? Lógicamente hay poblaciones que pueden competir por un mismo recurso, por ejemplo, una población, un grupo de vacas, un grupo de ovejas, no se van a matar entre sí, pero sí van a competir por el recurso que podría ser el pasto, por ejemplo, ¿ya? O directamente vamos a tener relaciones más adversas, por así decirlo, o más tajantes, como la depredación, donde simplemente un zorro se va a comer una oveja, perdón, o se va a comer un conejito, porque tiene que obtener energía, lamentablemente, de dicho nivel trófico. No le queda otra opción, ¿ya? El productor es quien produce, por eso se llama productor, produce energía, ¿ya? Y produce energía orgánica. Produce la energía orgánica en función de la fotosíntesis, ¿ya? A mayor tasa fotosintética, más energía disponible va a tener él como materia orgánica. Y por ende, más energía va a haber para el siguiente nivel, que van a ser los consumidores, ¿ya? Los productores son organismos que son relativamente sencillos, no necesariamente básicos, porque las plantas, por ejemplo, los árboles, son bastante complejos en su fisiología, pero podríamos considerar productor también una microalga,
¿ya? Lo que transforma o vuelve muy dinámico el ecosistema marino, ¿ya? Una microalga puede ser un productor, hay algunas musgos, por ejemplo, o los mismos helechos, que son plantas muy simples en estructura, ¿ya? Por lo tanto, un productor es todo organismo que hace fotosíntesis y de esa forma obtiene su materia orgánica, obtiene su alimento. Normalmente los productores se denominan autótrofos, ¿ya? Son autótrofos, ¿por qué? Porque generan su propio alimento, ¿ya? Los consumidores, normalmente, de hecho lo voy a anotar, normalmente se definen como organismos heterótrofos, ¿ya? Los productores se definen como autótrofos, ¿ya? Según su estrategia alimentaria, y los consumidores son organismos heterótrofos. Heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Porque no les queda otra opción que comer a otro ser vivo, ¿ya? Ahí depende del ser vivo. Puede ser una planta, como puede ser otro animal, ¿ya? Y lógicamente, vamos a dejar ahí la definición de autótrofo, vamos a tener distintos tipos de consumidores. Los consumidores primarios, y ojo aquí porque esta es la clásica confusión, ¿ya? Si el productor es el primer nivel trófico, ¿ya? El consumidor primario es el segundo nivel trófico porque es el siguiente eslabón en la cadena, ¿ya? Entonces, la clásica confusión, y yo lo he visto muchas veces, es que al consumidor primario, como es primario, piensan que es el primer nivel trófico, ¿ya? Y nada que ver, es el siguiente nivel, porque el primer nivel eran forzosamente los productores, los que tenían que producir la energía orgánica, ¿ya? Consumidor primario, entonces, segundo nivel trófico. El consumidor secundario, ¿ya? O tercer nivel trófico, y el consumidor terciario o cuarto nivel trófico, donde lógicamente el organismo ya progresivamente empieza a optimizar, ¿ya? O el individuo de la población empieza a optimizar la poca energía que tiene. ¿Por qué? Porque si el productor dispone de la energía casi ilimitada del sol, o para él casi ilimitada, el consumidor primario dispone de una gran cantidad de energía que producen los productores, ¿ya? Pero el consumidor secundario ya empieza a disponer de menos energía. ¿Por qué dispone de menos energía? Muy sencillo, porque el consumidor primario y el productor disipa energía por culpa de la segunda ley de la termodinámica. Si la segunda ley de la termodinámica limita, en cierta forma, a los seres vivos, al número de individuos, ¿ya? Entonces, que cuando la energía pasa del productor al consumidor primario, se pierde casi el 90% de la energía. El consumidor primario solamente es capaz de aprovechar un 10%. El consumidor secundario ya dispone del 10% que venía del productor, pero no es capaz de aprovecharla toda, sino que solamente aprovecha aproximadamente de nuevo un 10%. Entonces, el consumidor terciario dispone ya prácticamente de un 0,01% de la energía total que tenía o generaba el productor en un principio. Entonces, las cadenas tróficas están limitadas en número. ¿Por qué están limitadas en número? Y en eslabones también, pues no son muy largas, no son infinitas en este sentido, porque la energía se pierde, porque la energía no es infinita, ¿ya? Y siempre va a haber un porcentaje muy grande de energía que se va a disipar en forma de calor, de energía mecánica o de energía fisiológica, que ahí ya meto más conceptos biológicos en ese sentido. Porque, por ejemplo, mira, es muy sencillo. Un conejo, ya que está comiendo pasto y está aprovechando la energía del pasto, cuando ve al zorro y tiene que escapar para que el zorro no se lo coma, simplemente va a perder energía, ¿ya? Si sobrevive, perfecto, la energía que invirtió para el conejo, él la aprovechó para sobrevivir, pero el zorro, que no fue capaz de cazar al conejo por más rápido que corrió, lo único que hizo fue perder energía, ¿ya? Si caza al conejo, el zorro, lo antes posible, o trata de cazarlo lo antes posible, pese a que tuvo que correr y gastar energía, ahí se perdió simplemente. Simplemente la energía que utilizó para cazar al conejo se perdió y va a recuperar un porcentaje cuando se coma el conejo, pero también el porcentaje perdido va a superar en algunos casos la energía que obtiene de vuelta. Por eso, si tú te das cuenta en esos documentales que a veces pasan en la tele, ¿ya? O que pasaban en la tele antiguamente, los leones siempre andan con hambre, siempre andan dispuestos a cazar, nunca son animales gordos en estado de obesidad, porque no disponen de una fuente ilimitada casi de energía,
¿ya? Siempre van a disponer de un porcentaje de energía más bajo, ¿ya? Y precisamente es a causa de la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? No sé si quedó más o menos claro el concepto de la cadena, de la secuencialidad, porque siempre, como te digo, va a haber una pérdida de energía en forma de calor, ¿ya? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, perfecto, dale nomás. Ya, y los descomponedores, y ojo aquí, ya, los descomponedores son organismos que el nombre lo indica, descomponen, ya, pero lo que hacen no es aprovechar grandes montos energéticos, porque ya la energía a esa altura es mínima, ya, simplemente son vestigios o trazas de energía, ya. Los descomponedores lo que hacen, y son de vital importancia los descomponedores, porque son capaces de generar los ciclos de materia, ya. Entonces ellos van a reciclar y van a devolver al productor parte de la materia que puede ser reutilizada, ¿ya? Entonces, al reutilizar, ¿ya? Lógicamente esa materia entra en este fenómeno cíclico, como el ciclo del nitrógeno, el ciclo de fósforo, el ciclo del oxígeno, del carbono, ¿ya? En la nueva prueba, ¿ya? En la PCU antiguamente entraban esos 4 ciclos. Actualmente dijeron que el ciclo del, y entre comillas la respiración, porque la respiración no va a entrar de forma directa, eh, va a entrar el ciclo del carbono, ¿ya? Y eso nomás, porque el ciclo del nitrógeno lo sacaron, el ciclo del fósforo también lo sacaron, y el del oxígeno casi ni se menciona, el del azufre también, de hecho, ni se menciona, ¿ya? Lo que hacen los descomponedores es tomar la poca materia que va quedando disponible y devolverla a un estado básico para que el productor la pueda reutilizar, ¿ya? Por lo tanto, el descomponedor es clave, ojo con eso, es clave en los ciclos de materia. Ya hace que la materia ¿Qué otro tipo de recircule. descomponedor hay, aparte de los hongos? Bichitos también son descomponedores. Hay bichitos que son descomponedores, por ejemplo, los chanchitos de tierra, las tijeretas son descomponedores, las moscas cumplen Ah, la ya, función de descomponer, lombrices. las lombrices también, distintos tipos de gusanos, ¿ya? Y también tenemos las bacterias, porque las bacterias también actúan como descomponedor, ¿ya? Así que ojo ahí también, Sí, porque de hecho, perfecto. como que las bacterias, su gran función es descomponer, ¿ya? No hace, bueno, los hongos mitimota, porque hay hongos que hacen fotosíntesis y hay otros hongos que no hacen fotosíntesis y esos son los clásicos hongos que como que viven en la humedad y en la oscuridad, pero hay hongos que sí disponen y se colocan cerca de la luz porque tienen que hacer fotosíntesis, ¿ya? Y son normalmente hongos de colores, ¿ya? Descomponedores entonces reciclan la materia, ¿ya? Los heterótrofos consumen materia y los autótrofos, en este caso, producen materia orgánica. El ciclo siempre va a tener esta secuencialidad, autótrofos hacia heterótrofos, y los descomponedores van a trabajar sobre los heterótrofos muertos y los autótrofos muertos para devolver, por así decirlo, la materia a los mismos autótrofos, ¿ya? Como que ahí siempre el descomponedor va a existir para devolverle al productor. ¿Por qué no nos devuelve el descomponedor al heterótrofo? Muy sencillo, porque nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿ya? Por lo tanto, los descomponedores siempre le van a devolver la materia al organismo que hace fotosíntesis. Así que ojo ahí, ¿ya? Esta organización se centra en cómo la energía fluye en los procesos alimenticios dentro del ecosistema. Lógicamente hay una pérdida energética, llega un punto en que la energía se disipó casi por completo y los descomponedores lo único que pueden hacer es recircular la materia, no la energía. Ya la energía lógicamente se perdió, se transformó en realidad, no es que se perdió, se transformó en calor y no puede ser aprovechada. Hay que volver a ingresarla de nuevo como energía lumínica. ¿Ya? O me quedé ahí con la definición de autor. Ya. Vamos entonces con ejemplos. Aquí tenemos un clásico ejemplo de relación trófica. ¿Ya? Tenemos las algas, por ejemplo, que son organismos productores, o son los productores más básicos del ecosistema marino. Y tenemos aquí un consumidor primario que come algas. ¿Ya? Y las flechas siempre simbolizan el traspaso energético o el traspaso de materia. Ahí depende, ¿ya? Porque esta cadena, así como se ve, es relativamente simple. O sea, tú estás viendo que el alga le pasa materia al consumidor primario, el consumidor primario le pasa materia o energía en realidad al consumidor secundario y punto. ¿Ya? Y estamos ahí cerrados, por así decirlo. El problema es cuando se forman estas cadenas. Entonces tengo un montón de flechas que se están direccionando de un lado para otro. Entonces yo tengo que saber interpretar que la flecha que va en una dirección
simboliza el traspaso de materia o energía, dependiendo ahí de cuál sea la variable que esté considerando el ejercicio. ¿Ya? Tiene que hacerlo explícito, porque si no, no podría suponerlo. ¿Ya? Ahí está. Una cadena trófica corresponde a la corriente de energía y o materia, se me escapó ahí, que se establece entre organismos de un ecosistema. O sea, en este caso, la energía y la materia pasa de la alga al cangrejo del río y del cangrejo del río hacia las garzas. ¿Ya? Hasta ahí es súper sencillo. Pero acá, esta es una trama un poco más compleja. Lo primero, mira, la clave para ver una trama, una cadena compleja, es buscar al productor. ¿Ya? De hecho, ya está fácil porque ya se nombró un productor, la vamos a marcar. Ese es el primer productor. ¿Dónde está el otro productor? Buena pregunta. Ah, muy bien, muy bien. El fitoplancton sería el segundo productor. Ahora, si me colocan un bicho con un nombre más enredado todavía, y yo no sé botánica, por ejemplo, no sé zoología, y no logro determinar cuál es cuál, muy sencillo. El productor siempre saca flechas. ¿Ya? De hecho, el fitoplancton saca una flecha hacia el molusco. El fitoplancton saca una flecha hacia el zooplancton. El alga saca flechas hacia la carpa. El alga saca flecha al molusco, saca flecha al cangrejo. Entonces siempre está sacando algo, ¿ya? Y esos son normalmente los productores, ¿ya? Por ejemplo, aquí el zooplancton hace referencia al plancton que es animal, ¿ya? Y el zooplancton aquí le están llegando flechas y también está sacando flechas. Entonces, en cierta forma, él come y se lo comen, ¿ya? Y por ende va a pasar materia y energía a los siguientes niveles, ¿ya? Así que ojo ahí con esa característica propia que tienen lógicamente los productores. Los productores siempre direccionan las flechas y salen de ellos. Nunca llegan las flechas en su dirección, ¿ya? La única flecha que podría pasar podría ser la de un descomponedor, pero tiene que ser muy explícito. Y en este ejemplo no aparece, ¿ya? ¿Qué es una trama trófica? Bueno, muy sencillo. Una trama trófica es esto, un montón de traspaso energético y de materia en el ambiente. Ya en el ambiente marino es bastante particular en ese sentido, porque van a tener muchas flechas moviéndose de un extremo a otro. ¿Ya? De hecho, el fitoplancton, si yo no saco una muestra de agua y la veo en microscopio, no me voy a dar cuenta que hay fitoplancton, ¿ya? Porque esta cuestión es completamente microscópica. El zooplancton quizás pueda visualizarlo, pero no lo voy a ver por completo. Y el zooplancton son normalmente las larvas de los animalitos que viven en el mar, ya de los cangrejos, de algunos moluscos, bivalvos, etc. Y posiblemente uno que otro vertebrado pequeño, ya, pero normalmente el zooplancton no se ve directamente. Los peces sí, y los cangrejos también, y los pajaritos también se van a ver. ¿Ya? De hecho, mira qué pasa aquí. La garza recibe 3 flechas distintas. ¿Ya? Flecha de la gambusia, de la carpa y del cangrejo del río. Ya, esta pregunta yo la vi, por eso la considero de esta forma. ¿Por qué la garza recibe tantas flechas? ¿Qué le pasa a la garza dentro de la cadena alimentaria que tiene que recibir tantas flechas? ¿Muy difícil? ¿No? ¿Por qué le llegan tantas flechas a la garza? ¿Por qué le gusta comer distintas cosas? No creo. No. Muy simple. Porque la garza dispone, por culpa de la segunda ley de la termodinámica, tan poca energía que se ve forzada a tener que comer varias cosas, porque dispone cada vez de menos energía. Entonces, si la garza comiera solo gambusias, lamentablemente se moriría de hambre. Entonces tiene que diversificar o aumentar, ¿ya? O multiplicar su consumo energético, porque si por ejemplo se comiera todas las gambusias disponibles, lo más seguro es que genere un desequilibrio ecológico porque el zooplancton proliferaría masivamente, ¿ya? Entonces, como el ecosistema trata de mantenerse en este estado de equilibrio, lamentablemente la garza dispone de poca energía, come un par de gambusias, un par de carpas y un par de cangrejos y con eso le es suficiente, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros cazáramos carpas, pescáramos carpas así a destajo, ahí, conexión inestable, voy a parar un ratito hasta que vuelva. Voy a suponer, ahí volvió. Si, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, pescáramos todas las carpas disponibles, lo más seguro es que ahí genere un desequilibrio porque la garza
que dispone forzosamente de la energía de la carpa, ahora tendría que solo comer gambusia y cangrejo, y lo más seguro es que el número de garzas en la población o en su ecosistema disminuya, ¿ya? Entonces ahí siempre se ven cuando hay una extracción masiva de un recurso alimentario, particularmente en el mar, se generan muchos desequilibrios, ya que están los chinos ahora rondando las costas y que nos están cazando nuestros cardúmenes. Sí, pues, algún desequilibrio va a generar eso. Aparte que los chinos no eran pocos los barcos, no son pocos en realidad los barcos que andan dando vueltas. Y la Armada, están todos asustados los de la Armada porque están esperando que se pasen un poquito para forzosamente van a entrar a aguas chilenas y le van a confiscar toda la carga. Cosas que pasan en el mar. No sé si tienes alguna duda con las cadenas, con la relación trófica. ¿No? Ya. Por ejemplo, aquí el consumidor terciario sería la gambusia, productor. Mira, este sería, de hecho lo voy a escribir. El fitoplancton sería el productor. ¿Sí? El zooplancton sería el... Dime no. El consumidor. Que el fitoplancton es. El fitoplancton al final, ¿qué es? Como pequeña alga, ¿no? Como, sí, son es algas como de origen, es como de origen vegetal. Sí, son todos organismos fotosintéticos. Son el fito, cuando haga referencia a fito, hace referencia a algas, ¿ya? El fitoplancton son las algas microscópicas. En realidad, esa es su definición. La gambusia sería consumidor secundario, ¿ya? Y la garza, siguiendo solo esa secuencia, porque la garza tiene varias funciones, es consumidor terciario. Pero ojo, como es terciario, recibe poca energía. Y de hecho, si yo tomo la secuencia en el que la alga es el productor y el cangrejo de río es el consumidor secundario, perdón, primario. La garza, ojo aquí, mira, la garza puede ser consumidor secundario y puede ser consumidor terciario a la vez. Esas son clásicas confusiones que le hacen en la prueba con estas figuras, porque una población, particularmente cuando va muy avanzada en la cadena trófica, ocupa un eslabón muy alto en la cadena trófica, forzosamente tiene como que bajarse, ¿ya? De hecho, aquí la garza es consumidor terciario en una secuencia, pero es consumidor secundario en otras, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo más seguro es que el depredador final tenga que forzosamente cumplir varias funciones, ¿ya? Su nicho sea muy amplio, su nicho ecológico, ¿ya? Sea muy amplio. Nicho ecológico es la función, normalmente de acuerdo a la estrategia alimentaria. Entonces, si a ti te hablan de cuál es el nicho ecológico de la garza, muy simple. El nicho ecológico de la garza es ser consumidor. Puede ser consumidor secundario o puede ser consumidor terciario, ¿ya? En este caso, la respuesta es válida para secundario y terciario, porque no me especifica qué tipo de secuencia es la que no me especifica una secuencia en particular, pues me la especificó todas, ¿ya? No sé si te queda más o menos claro. Perfecto. Ya. ¿Sí? Vamos entonces con la siguiente parte. Bueno, las algas son productores ahí. Ya, ojo aquí. Sí. La regla del 10%. Vamos a la regla del 10%. ¿Qué pasa con el 10%? Aquí lógicamente está considerando la famosa pirámide alimentaria, ¿ya? La que se define como la pirámide de energía. ¿Por qué se hablan de pirámides alimentarias? ¿Ya? Porque normalmente la base de la pirámide está construida o está edificada en base a los productores. Como el productor dispone de la energía casi limitada del sol, ¿ya? El productor dispone, mira aquí, de 10.000 joules de energía. El consumidor secundario dispone de la energía del productor, pero hay parte de la energía que el productor disipa para mantenerse vivo, ¿ya? Pierde en forma de calor, se va con la transpiración del agua, gasta energía cuando, por ejemplo, fabrica sus propias células, sus propios organelos, etcétera. Ya esa energía simplemente perdía y que el consumidor primario no va a poder recibir. Esa energía es aproximadamente el 10%. Entonces, se llama regla del 10% a la energía que es aprovechable, ¿ya? Un 90% se disipa o se pierde
y solo el 10% es aprovechable. Por eso se llama la regla del 10%. Como la regla del 10% limita el número, la cantidad de energía disponible, el número de individuos también está limitado, ¿ya? Entonces, si yo tengo 10.000 joules ya en los productores, voy a suponer que un joule está asociado a un organismo, no es así, pero como para cuantificarlo, voy a tener 10.000 florcitas que van a hacer fotosíntesis, ¿ya? Y por ende el consumidor primario ya no voy a tener 10.000 grillos, sino que para que esto esté en equilibrio voy a tener el 10% de individuos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la energía me limita la cantidad de individuos. Lo mismo con el consumidor secundario, lo mismo con el consumidor terciario. Entonces, yo me acuerdo de un ejercicio que apareció hace años atrás, decía, preguntaba, no directamente, pero lo preguntaba más o menos así, porque no me acuerdo específicamente del ejercicio. Las cadenas alimentarias son infinitas. Lógicamente, las cadenas alimentarias y las pirámides alimentarias y la relación trófica no es infinita, está limitada y está limitada a la energía disponible. ¿Quién limita la cantidad de energía? El productor, porque él es el que hace la energía, por así decirlo, que van a aprovechar los consumidores. De hecho, la sumatoria de consumidores no puede exceder el número de productores, porque si no estaríamos en desequilibrio, ¿ya? De hecho, si yo cuantifico y sumo la energía del consumidor primario, del secundario y del terciario, aún así pasa en menos del 12% de la energía del productor, ¿ya? Aún así es poca energía disponible, ¿ya? Por lo tanto, la regla del 10% se aplica por culpa de la segunda ley de la termodinámica. Como es ley, va a regir todo, ¿ya? Ahora, ojo con esto. ¿En qué consiste? Bueno, ahí está la regla del 10%. Un alto porcentaje de la energía que reciben los organismos se emplea en los procesos vitales y parte se libera al ambiente en forma de calor, ¿ya? Y vamos a los otros tipos de pirámides. Ahí sí, porque estas también te las pueden preguntar. La pirámide de energía, ojo, la pirámide de energía siempre va a tener forma de pirámide, tal cual como esta que está acá. ¿Ya? Tiene forma el consumidor terciario está en la punta y el productor está en la base. Siempre va a ser de esa forma, ¿ya? Y siempre va a tener forma de energía, perdón, forma de pirámide. ¿Por qué? Porque es la pirámide madre. En cierta forma, la pirámide de energía es la que genera la pirámide de biomasa y la pirámide de energía es la que genera la pirámide de número de individuos, ¿ya? La pirámide de número es la que cuantifica cuántos individuos hay. Normalmente la energía, como te decía yo, limita el número de individuos, entonces son todas dependientes siempre de la energía disponible. Pero mira qué pasa acá. La pirámide de número puede invertirse, sí, y podría ser que los productores no se encuentren numéricamente en un valor alto, ¿ya? Lo mismo con la biomasa disponible. ¿Qué es la biomasa? Vamos a definir biomasa. Aunque no sé si biomasa es la definición que se está usando hoy en día, es biomasa, es materia orgánica disponible en peso seco, casi sin agua, ¿ya? En resumidas cuentas, cualquier estructura que tenga carbohidratos, lípidos, proteínas, pero que no incluya el agua, que muchas veces suele ser entre un 60 y un 70% de un ser vivo, ¿ya? Entonces, ese 40% que viene, por así decirlo, a ser la biomasa, esa es la materia disponible, ¿ya? El resto es agua, ¿no?, que va a circular, ¿ya? La pirámide de números, ojo, la pirámide de números se puede invertir. Y eso así lo preguntaron hace años atrás, por eso desde ese momento lo empiezo a considerar. La pirámide de números se puede invertir cuando el productor, ¿ya?, la cantidad de individuos, pueden haber pocos productores, para que esto esté en equilibrio puede darse, siempre y cuando el productor sea muy grande, ¿ya?, muy grande en tamaño en comparación con los consumidores, ¿ya? Por ejemplo, un árbol grande como la araucaria, o como un alerce, por ejemplo, o un roble, incluso un eucaliptus, un solo árbol hace la suficiente fotosíntesis para mantener a todos los bichitos que viven dentro o sobre él y a los pájaros que se comen a esos bichitos, ¿ya? Entonces, numéricamente tienen un árbol para muchos bichitos
para muchos pajaritos. Entonces, el número de individuos supera a la cantidad de productores, pero la tasa fotosintética, la energía que dispone el productor, es la suficiente para mantener el equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, ojo con la pirámide de números. ¿Se puede invertir? Sí, de hecho lo voy a anotar aquí. Se puede invertir, se puede invertir, sí, solo sí, lo voy a poner tal cual como los matemáticos, sí y solo sí, el productor es grande en tamaño, ¿ya? Por lo tanto, ahí se puede invertir la pirámide de números, ¿ya? La pirámide de energía, ojo, nunca se invierte. Jamás. Jamás se va a invertir la pirámide de energía, porque la pirámide de energía es la representación de la segunda ley de la termodinámica. Y la energía no se crea ni se destruye, ¿ya? Por lo tanto, no tengo cómo invertirla, tendría que inventar energía, pues eso no se puede, ¿ya? Y la pirámide de biomasa, que es la cantidad de materia disponible en peso seco, puede invertirse solo en los ecosistemas marinos, ¿ya? Solo en los ecosistemas marinos en donde como que ocurre lo mismo. El fitoplancton o una sola alga es capaz de mantener a muchos animalitos como el zooplancton que posiblemente sean más pequeños, ¿ya? Por lo tanto, también se puede invertir siguiendo el mismo principio de la pirámide de números, ¿ya? Se puede invertir solo en ecosistemas marinos, porque en los terrestres es muy raro que por biomasa, por número sí, pero por biomasa, no, por biomasa normalmente en el ecosistema marino no, ¿ya? Se puede invertir solo en ecosistemas marinos donde las algas sostienen la materia orgánica. De hecho, capaz que ni maten el alga, no la depreden por completo, sean depredadores parciales, no totales, donde las algas sostienen la materia orgánica del zooplancton, ¿ya? Y lógicamente solo del zooplancton. Ya cualquier otro animal, lo más seguro es que se coma la ramita del alga completa, del cochayuyo, que es como el mejor ejemplo, ¿ya? Esas son las pirámides ecológicas. La más consultada siempre es la pirámide de números. Y la pirámide de números se basa en la pirámide de energía, ¿ya? Que jamás se va a invertir, ¿ya? Así que ojo ahí. La pirámide de números sí se puede invertir, pero sí y solo sí el productor es muy grande. Si el árbol es muy grande. De hecho, en el mar, la pirámide de números rara vez se invierte porque no tienen un alga muy grande, ya que sea capaz de mantener, por ejemplo, mantener a un cangrejo, ya ahí es más difícil. Por eso te coloqué aquí en la pirámide de biomasa, se puede invertir, pero en organismos que tienen que ser forzosamente microscópicos, ya no en organismos grandes, como que es todo lo contrario a la de número. En la de número los organismos tienen que ser grandes forzosamente, ya. No sé si te quedó más o menos claro. Sí, me quedó claro. ¿Sí? Ahora, esta cuestión, como te digo, el ejercicio es un ejercicio, lo más seguro, o dos asociados mucho, el segundo o el primero, siempre y cuando sean dos, muy asociado a la producción del fotosintetizador, del productor, ¿ya? Entonces, como que te lanzan al final una pregunta y media de fotosíntesis y una pregunta y media de cadena alimentaria, por así decirlo, porque el contenido entre fotosíntesis y cadena alimentaria está muy relacionado uno con otro, ¿ya? Porque absolutamente la cadena dependiente del organismo fotosintetizador, ¿ya? Puedes sacarle fotos a eso, porque eso no lo anoté en otra diapositiva. Ya, entonces, y aquí ojo con esto, porque esto, por así decirlo, es la parte final, la bioacumulación. A ver, puede ocurrir, y ojo con esto porque esta es la parte ya de organismo y ambiente directo, este es el clásico ejercicio medio difícil, ¿ya? Puede ocurrir bioacumulación cuando, de hecho aquí lo puedes ver, mira lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que ocurre primero y después vamos a la explicación. El DDT es una toxina liposoluble, ¿ya? Que en cierta forma no se diluye por completo en el agua, porque es liposoluble, pues se disuelve en lípidos, pero no en solventes polares. Y la cantidad de DDT
ya que lógicamente este fue un estudio allá en Norteamérica como en el año 60, 65 aproximadamente, del siglo pasado. Mira la cantidad de DDT que hay en el agua, ya, es conexión estable, espérame, ya volverá. Ahí sí, supongo que volvió bien. Ya, perfecto. Mira la cantidad de DDT disponible, 5 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Entonces es un valor muy, pero muy pequeño. Posiblemente si yo tomo esa agua, no me pase nada, ¿ya? Porque el DDT no me va a hacer nada. ¿Ya? Las algas, las microalgas y las plantas, en este caso, cuando yo saco el análisis de las plantas y de las algas, progresivamente empiezan a tener mayor concentración de DDT. Claro, porque están más tiempo expuestas porque viven en el agua. Entonces consumen el DDT, no lo eliminan y lo empiezan a almacenar, ¿ya? Los peces herbívoros que comen plantitas o que filtran microalgas, ya progresivamente empiezan a tener más concentración de DDT, ¿ya? Y los peces carnívoros, si en el análisis, aún más todavía, casi 100 veces más que la cantidad que tenía como valor menor en los peces más pequeños. Cuando las garzas se quieren comer a los peces grandes, que son lo único que pueden comer porque son lo único que pueden ver, por así decirlo, la garza recibe una bomba de la toxina aproximadamente entre 3 a 76 partes por mil, o por millones. Bueno, ahí normalmente partes por millón. ¿Ya? Entonces la concentración de la toxina liposoluble, si te das cuenta, se fue amplificando. ¿Por qué se amplifica? Y esto solamente se va a dar la vida. Ahí sí. ¿Volví o no volví? Volví, ya voy a volver a compartir. Oh, volvamos al. Ahí sí. Ahí estamos en la parte final del DDT. ¿Qué pasa con el DDT? Ya, para ser más específico. El DDT progresivamente se va acumulando. ¿Por qué se va acumulando? Porque tienen que cumplir ciertas características este tipo de sustancias, ¿ya? O este tipo de anomalía. La bioacumulación ocurre en toxinas o en desechos, que también puede ser considerado, en desechos o toxinas liposolubles. Liposolubles. Ya, esa es la primera regla para que ocurra el fenómeno de bioacumulación. También podrían ser, desechos o toxinas liposolubles y metales pesados, que ese es el otro problema, metales pesados. Y ahí tenemos metales pesados clásicos como el arsénico, el mercurio, bueno, pues ya le he puesto el símbolo, ¿no? Plomo, ¿cuál más? Y el cadmio, que son como los más tóxicos en este sentido. ¿Ya? Bueno, el cobre a veces también se define como un metal pesado, pero... Dime nomás. Los plásticos son una manera, son un tipo de... Sí, en algunos casos sí, es que depende porque tenía distintos tipos considerando ahí. ¿Ya? Ahí tienes varios tipos, unos más livianos, por así decirlo, que otros. Pero sí, igual se pueden bioacumular. Ya, de hecho, eso es materia orgánica en cierta forma, artificial, pero igual. Entonces también se podrían bioacumular. ¿Ya? Es menos, sí, ¿ya? Pero lamentablemente, como están las condiciones ambientales, sí. Desecho entonces, o toxinas liposolubles. Dime nomás, ¿me estabas hablando? No, no. Desechos o toxinas liposolubles y metales pesados. Ya, lamentablemente la toxina, la sustancia no se elimina de la cadena alimentaria porque no mata a nadie, por así decirlo, antes del consumidor final. La sustancia no se elimina de la cadena alimentaria y el consumidor final recibe ¿cómo le coloco? Recibe una concentración muy alta del desecho o toxina. Entonces, lamentablemente, el que se ve afectado, ojo ahí, el que siempre se ve afectado, concentración. Ando diléxico y tipo concentración.
Perdí la concentración. Creo que sí. Creo que volví. ¿O no volví? Ahí sí. Sí. Sí, ahí sí. ¿Me escucháis por último? De hecho, le alcancé a sacar una foto. Ya. Entonces, en el fenómeno de bioacumulación, lo que ocurre es que se va amplificando la concentración de la toxina o la sustancia en la cadena alimentaria. Entonces, en vez de reducirse, como se amplifica, el consumidor final o los consumidores finales son los que se van a ver directamente afectados, ¿ya? La bioacumulación se estudió particularmente con el DDT. ¿Qué era el DDT? Era un fertilizante, ¿ya? A ver, no, miento, no es un fertilizante, es un plaguicida, ¿ya? Eliminaba plagas. El problema es que las napas subterráneas se llevaban el plaguicida y las botaban en los ríos y en los lagos. Entonces se fue acumulando progresivamente. Cuando las personas tomaban el agua de esos ríos, esos lagos, no se veían afectadas porque la concentración era muy baja. Pero cuando se empezaron a comer los peces que habían en esos ríos y en esos lagos, se empezaron a ver claramente afectados porque había un aumento progresivo y secuencial del DDT, y el DDT lógicamente resultó ser tóxico porque era liposoluble. ¿Cuál es el problema? Si fuera hidrosoluble, ya no sería problema porque de hecho los plaguicidas y los fungicidas y gran parte de la agricultura utiliza sustancias que son hidrosolubles. Se disuelven en agua, ¿ya? Y si lo consume algún ser vivo, lo más seguro es que lo filtre a nivel renal, ¿ya? El problema de ser liposoluble es que nosotros, por ejemplo, o los peces más complejos o las aves, van a ir progresivamente acumulando el lípido como tejido adiposo, pues como grasa. Entonces la toxina la van metiendo en su tejido adiposo. Y por eso es que se va a pasar, por así decirlo, al siguiente nivel trófico cuando alguien se lo coma, ¿ya? Nosotros los seres humanos, de hecho ahí está la pregunta, ¿cómo afecta al humano la bioacumulación? ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta? Porque nosotros normalmente somos consumidores secundarios o terciarios, entonces recibimos una concentración muy alta de un contaminante que sea liposoluble, ¿ya? Y el mejor ejemplo, en el caso que no sea un contaminante liposoluble, son los metales pesados, ¿ya? De hecho, los metales pesados son como los más complejos en ese sentido, y si yo consumo agua con mercurio... Ahora sí volví. No, sí, lamentablemente, como te digo, como estoy conectado con el internet del teléfono, lo más seguro es que a estas alturas todo el mundo se esté conectando al internet del teléfono, pues entonces anda más lentecito el internet, una lástima. Bueno, como te decía, la bioacumulación... Sí, pero se entiende, dale. La bioacumulación, el problema está o radica esencialmente... El problema está... radica esencialmente en que un metal pesado te puede afectar, ¿ya? Y te puede afectar directamente a nosotros como seres humanos, particularmente el mercurio y el plomo, que son productos de relaves mineros y que son muy difíciles de poder eliminar. De hecho, hace poco descubrieron bacterias que reducen plomo. Ya, perfecto, por lo menos nos podemos reducir el porcentaje de plomo de un relave minero, ¿ya? Pero el mercurio todavía es un metal muy complejo de poder eliminar, ¿ya? Que si lo boto al agua, lo más seguro es que algún animal lo acumule progresivamente y tarde o temprano me va a llegar en la cadena alimentaria a mí o a algún otro animal que sea considerado consumidor final, ¿ya? Ya, bueno, me faltaba eso nomás, pues, por suerte, ¿ya? Ojo con eso, entonces, las cadenas alimentarias se basan en las leyes de la termodinámica, se organizan en productores, consumidores y descomponedores, ¿ya? Y lógicamente vamos a poder establecer las pirámides, donde la base de las pirámides siempre va a ser la pirámide de energía, y esa es la que va a determinar el número y la biomasa disponible en la cadena alimentaria, ¿ya? No sé si tienes alguna consulta con nuestra accidentada clase. Bueno, ahí están los ciclos. Que te dejé No, ahí está claro. como ejemplo nomás los ciclos, pues, pero en realidad para que, por si acaso, creo que en el libro que te envié de la editorial S&M, ese morado, aparecen los ciclos, pero los ciclos, ese es de PSU, pues, y en PSU se preguntaban los ciclos, pues actualmente los ciclos dijeron que los ciclos no van, ¿ya? Así que exclúyelo nomás. Yo no sé, oye, Agua, de hecho, el agua te va a tocar en física, el agua en física y el carbono con la fotosíntesis y la respiración celular, ¿no? Pero el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, descártalo al tiro, ¿ya?
Oye, yo no sé si ustedes, bueno, en física se han hecho ejercicios, o bueno, el otro día te dejé un ensayo completo, pero tengo, bueno, Sí, no lo he hecho. con los cabros tengo más ensayos. No sé si quieres que te incluya en esos ensayos. Tengo ensayos de lenguaje y Ya, tengo pues. ensayos de matemática, ¿ya? De hecho, si quieres, yo te incluyo ahora mismo, Sí, si me puedes. ¿ya? Ya, pues. Ya, entonces te voy a incluir en el ensayo, mira, en los dos de lenguaje que hay, que los chicos subieron, y en los 4 ensayos de matemática, que es como que siempre se necesita más ejercicio de matemática, entonces los cabros tienen 4 ensayos y que lo hicieron ellos, los profes de matemática, no son copiados y ensamblados de otros lados, no, esos son ejercicios completamente nuestros, por así decirlo. Así que ahí te voy a incluir, Ya, bueno. bueno, y en los de ciencias tú dais física, pues, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces también te voy a incluir en los 2 ensayos de física, aunque la parte de biología te va a sonar familiar, por así decirlo, porque esos son los ejercicios que yo les dejé como mini ensayo, ¿ya? Pero los ejercicios de física y los ejercicios de química, esos son nuevos, pues. Así que lo más seguro es que eso no lo has hecho, ¿ya? ¿Te No. parece? Para que Perfecto, te, gracias. pa que te entretenga mientras tanto. Ya, Alejandro, Entretenido. nos vemos el Gracias. sábado para hacer más ejercicios. De hecho, vamos a revisar ahí los ejercicios de biología, ¿ya? ¿Te parece? Ya, buenísimo. Gracias. Ya, Alejandro, nos vemos. Cuídate, que estés bien. Chao. Chao, chao.